Buenos días, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de la Semana de la Diáspora 2024, Innovaciones desde las Democracias y los Desafíos Carcelarios en el marco del Mes de la Ciencia. Mi nombre es Daniela Bogantes Abarca, gestora de becas en la Unidad de Seguimiento de la UAIS. Agradecemos a la comunidad universitaria, así como al público nacional e internacional, por su sintonía a este espacio de reflexión académica. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de conversar acerca de las innovaciones desde las democracias y los desafíos carcelarios a partir de las experiencias de una persona ex becaria y dos personas becarias, quienes actualmente se encuentran realizando sus estudios de posgrado en el exterior. Permítanme presentarles a la máster María José Magis Méndez, ex becaria de la OAICE, especialista en el trabajo con personas jóvenes en conflicto con la ley y procesos de organización comunitaria. Estudió su bachillerato y licenciatura en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y obtuvo el grado de maestría en Criminología, Política Criminal, Sociología Jurídico-Penal en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente labora en la Escuela de Psicología, donde participa en el TC 547, Apoyo a la Población Penal Juvenil. También formó parte de proyectos de investigación de su unidad académica relacionados con el tema del trabajo de los psicólogos en los centros penales juveniles. María José ha participado como ponente en foros, en jornadas de investigación, acción social y docencia, seminarios, coloquios y encuentros de psicología comunitaria. También ha recibido reconocimientos, el más reciente en el año 2020, en el cual obtuvo el Premio Extraordinario del curso 2018-2019 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona por cursar la maestría en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona. Bienvenida, Máster Macís. Le acompañan las personas becarias Jamie Trejo Salazar y Vanessa Beltrán Conejo. La máster Jamie Trejo Salazar es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado publicaciones en la editorial de la Universidad Nacional y de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente cursa su doctorado en Historia con énfasis en Historia de Administración de Justicia en el Colegio de México de Ciudad de México. Bienvenida, máster Trejo. La máster Vanessa Beltrán Conejo es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, también es máster en Género y Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Participó como investigadora en el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP-UCR, en las áreas de democracia, Estado y políticas públicas. Sus líneas de investigación giran en torno a temas de Estado, democracia, estudios de género y políticas públicas. Actualmente es becaria del programa de doctorado en Sociología en la Universidad de San Martín, Argentina. Bienvenida, Máster Beltrán. Nuevamente un cordial saludo a todas ustedes. A este su espacio. Continuamos con la Máster Macís. Bueno, muchas gracias, Daniela, y un saludo a Jamie y a Vanessa. Eh, bueno, yo regresé al país al cierre del 2019 y esta posibilidad de conversar con relación al trabajo que realicé me permitió como recordar la vinculación que tuve mientras estuve en Barcelona en un centro de investigación que se llama Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Y para mí fue la experiencia muy grata, ¿verdad? Porque este centro de investigación estaba integrado por docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes, tanto de maestría como de doctorado. Y era un grupo de personas, bueno, con, con un compromiso social altísimo, ¿verdad? Y que luchaban en la universidad, ¿verdad? Por la promoción de derechos y garantías básicas. Y concretamente, ¿verdad? Uno de los aportes que hice gracias a esta vinculación con el máster fue en el subsistema, digamos, uno de esos elementos que abordan tiene que ver con el subsistema judicial. Y para mí fue muy interesante identificar, ¿verdad?, que había una apuesta por documentar, pero también por registrar la violencia institucional y la tortura que acontecía en las cárceles de Barcelona.
Entonces, personas que estaban en estos espacios enviaban, por ejemplo, una carta al observatorio, o alguna persona familiar que ingresaba se daba cuenta que había alguna situación riesgosa, que, ¿verdad? Que no se estaba garantizando el cumplimiento de algún derecho. Y a partir de esta documentación que llegaba al observatorio, se desplegaba un, ¿verdad? Un mecanismo de comunicación con diferentes instituciones que velaban por la protección, ¿verdad?, de los derechos de estas personas, y ante esta alerta, entonces iniciaban procesos que tenían la intención de proteger y la restitución de los derechos, ¿verdad?, frente a las víctimas de torturas y malos tratos. Y para mí esta experiencia fue muy relevante porque en Costa Rica en ese momento no existía algo así, ¿verdad? No existe todavía de la Universidad de Costa Rica, y mis experiencias eran en acción social o en docencia, pero de una manera diferente en esos acompañamientos. Entonces, me permitió ver las posibilidades que tenemos también desde la Universidad de Costa Rica de crear otros espacios para acompañar a las personas que están cumpliendo una sanción privativa de libertad. Y también quisiera como compartirles que a la hora de realizar mi trabajo final de máster, en donde puse la atención en analizar el deber ser y el ser de la ejecución de la pena en un centro de reclusión para personas adultas jóvenes, en este proceso, ¿verdad? Como de tratar de identificar dónde está ese desajuste entre lo que debería acontecer cuando una persona joven ingresa a un centro penal, ¿verdad? Para el cumplimiento de una sanción, y lo que pasa, ¿verdad? Hay un desajuste significativo, pero el impacto que tiene eso en las personas jóvenes es dramático en el sentido de que no se garantizan las condiciones adecuadas para, digamos, el cumplimiento de un artículo, que es el artículo 8 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que apuesta, ¿verdad? Porque se espera que el paso por la cárcel favorezca el desarrollo personal permanente, la inserción social y familiar, desplegar estrategias para una convivencia social pacífica, y eso, digamos, no acontece. Y uno de los elementos, digamos, como centrales de esta investigación es, ¿verdad?, como devolver la responsabilidad a la falta de una red interinstitucional e intersectorial que debería acompañar este proceso de cumplimiento de la condena, pero también la preparación para el egreso. Entonces, al no ser solo una responsabilidad de la administración penitenciaria, se vuelve, ¿verdad?, la mirada también a la Universidad de Costa Rica, y creo que por eso existen trabajos comunales universitarios, ¿verdad?, procesos de prácticas profesionales, investigaciones que tienen la intención, pues, de tener un impacto, ¿verdad?, de contribuir a la transformación de la realidad social. A mí me gustaría saber, Jamie, los alcances de la investigación que vos hiciste, y después también escuchar a Vanessa, ¿verdad? Ya que ustedes están en este momento como en ese proceso de, en el caso tuyo, Jamie, de finalización, ¿verdad? Ya finalizaste, y Vanessa está en el proceso de gestación de la investigación. Adelante, Jamie. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy en proceso todavía de, de tesis. em, y quiero, bueno, para empezar, mandarles un saludo a ustedes, ahora que estamos compartiendo, a Daniela también, este espacio. Em, los alcances de mi investigación, como bien señalaba Daniela hace un momento, pues tienen que ver con la administración de justicia en esta oportunidad. Mi tesis de maestría la realicé sobre justamente el control de la infancia que andaba en las calles de San José en el siglo XIX, y la infancia, las infancias judicializadas, más que todo. Para esta oportunidad, esta tesis de doctorado que estoy haciendo, me interesa, los alcances de mi investigación están centrados en analizar los cambios jurídicos después de la independencia, sobre todo cuando, bueno, Costa Rica se independiza y entonces surge la inquietud de, bueno, cómo nos vamos a manejar jurídicamente, y
se hace una solución temporal, digámoslo así, que es el Código de Carrillo, que es de 1841, o el llamado Código de Carrillo, el nombre oficial es el Código General de Estado. Y ya posteriormente, en los 80, bueno, después de la llegada de Tomás Guardia en los 80, hay un intento de modernización de este aparato jurídico y de administración de justicia, justamente que inician la publicación bueno, de creación y publicación de material jurídico, como es el Código Penal de 1880, que estará vigente hasta el 24, porque hay uno en el 19, 18 y 19 que después es derogado. Y el Código Civil de 1888, que incluso en la actualidad es casi que la base del código actual. Me interesa, los alcances también de esta investigación es analizar el control social de los sujetos sociales, llámese en este caso las personas privadas de libertad en las cárceles, y en algún momento, como había mencionado antes, también trabajé con las infancias. También me interesa la concepción de castigo y de criminal a partir de un momento histórico que yo, por ejemplo, trabajo finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que, por ejemplo, la concepción de castigo que existía en este periodo no es la misma que, por ejemplo, puede existir en la actualidad. Incluso la concepción de justicia no es la misma. De aplicación de la justicia tampoco estaba orientada hacia otras cosas. Y también es muy interesante la concepción de criminal, ¿verdad? Que se gesta en este periodo, que naturalmente no es la misma de ahora, no se perseguían los mismos delitos, existía una escala, digamos, de delitos que eran los que se perseguían, y porque eran los más importantes en un momento es los delitos contra las personas, a mediados del siglo XIX son los delitos contra la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada, y es justamente por esta visión de individualización de las, de las propiedades, pues. Em, También los cambios en la administración carcelaria, que son muy interesantes y tampoco se han trabajado hasta ahorita. Por ejemplo, la administración carcelaria estuvo en manos de las municipalidades durante todo el siglo XIX y es hasta el siglo XX, por ahí de los 20, 30, que se crea una institución que se va a encargar ya propiamente de las prisiones. Y pues naturalmente adaptación social y esto pues van surgiendo conforme avanzar al siglo XX, pero es por eso que la administración carcelaria es tan difícil, digámoslo, de estudiar actualmente desde la perspectiva histórica, porque pues cada municipalidad tenía su cárcel, eh, era la encargada de la alimentación y todos los presos, entonces también dependiendo el presupuesto que se le daba a la municipalidad, pues así se garantizaba la seguridad o no. Y bueno, todo esto, como decía, en perspectiva histórica. Eh, pues por supuesto que es mucho más difícil de analizar. em, También no hay mucho desde, casi prácticamente no hay estudios desde la perspectiva histórica de esto que acabo de mencionar. Y por eso también se convierte en un reto para mí como historiadora, pero también como oportunidad para quienes vienen detrás, ¿verdad? De pues abordar todos estos temas. Por ejemplo, uno es la criminalidad femenina, que no ha sido analizada históricamente en Costa Rica, por ejemplo. Y esos son, pues, más o menos los alcances que yo he llegado a trabajar o los alcances de mi investigación, pues. Gracias. Muchas gracias, Jamie. Y Vanessa, contanos vos sobre tu proceso de, ¿verdad?, de construcción de la propuesta de investigación. Bueno, muchas gracias a todas y un saludo también para Daniela, para Jamie, para María José.
Bueno, yo, como decía Daniel anteriormente, soy docente de la Escuela de Ciencias Políticas y desde ahí viene un poco mi acercamiento inicial con el tema este de la cárcel, ¿verdad? Como esta pregunta por qué pasa ahí y cómo se va transformando. Yo creo que de alguna forma como que a las tres nos atravesaba eso. Inicialmente mi tesis de licenciatura fue como a partir de una pregunta sobre la sobrepoblación de las cárceles en aquel momento que era, o sea, yo me lo preguntaba como en este momento donde las tasas de sobrepoblación en Costa Rica aumentaron muchísimo, que fue como a finales de la primera década de los años 2000. Y como que a partir de esa pregunta hice un estudio sobre la construcción de esta política de los tribunales de flagrancia, o sea, como que esa pregunta por la cárcel me llevó más bien como afuera a estudiar los discursos sobre una política pública que había tenido muchísima incidencia en el comportamiento de la población, de las tasas de población carcelizada en el país. Y a raíz de eso me quedó siempre como la espinita de que quería aproximarme más al campo después y fue justo después de esa experiencia que conocí a un colega, a Sergio Salazar, que junto con María José y otros forman parte como de un grupo que además existe en la Universidad de Costa Rica desde hace mucho tiempo, que trabaja desde la acción social en vínculo con la investigación y la docencia con población penal juvenil, pero en general con el sistema penitenciario. Y bueno, hicimos ahí como una alianza bien bonita también con María José. Y desde esa alianza, pues se han hecho bastantes proyectos que son los que me llevaron a la pregunta que hoy yo, digamos, traigo como pregunta de investigación doctoral, que igual y están en gestación, como dice María José, entonces, bueno, están haciendo. Pero tenía que ver como que, bueno, juntos trabajamos, logramos hacer un debate presidencial en una unidad penitenciaria. Posteriormente creamos un TCU que estuvo a cargo mío, ahora está a cargo de otra colega de la escuela y que trabajaba justamente como la cuestión del egreso de población penal juvenil. Luego yo me fui a Ecuador y trabajé con mujeres en situación de privación de libertad, pero mucho como a raíz de este tránsito de entrar y salir de prisión, como que en esas iniciativas me empezó como a fascinar, digamos, académicamente hablando, esa pregunta como por esos tránsitos de entrar y salir y ese límite que tiene como la infraestructura penitenciaria, que de repente un poco lo que nos decía tanto la tesis como el trabajo con el TCU era que realmente esa frontera que separa el adentro y el afuera realmente no existe muy claramente en la práctica. Y específicamente para el doctorado, un poco a raíz de la experiencia en la maestría, empecé a vincularme con familiares que visitan la cárcel y a partir de eso pensar como esa cuestión del afuera y el adentro de la prisión a partir de la perspectiva de las familias, ¿verdad? Y cómo la cárcel también se vive, digamos, o se expande por fuera de sus muros en las comunidades y en los tejidos familiares, barriales y comunitarios, a partir de la gente que la visita y que en teoría, ¿verdad? Que es la paradoja, habita en condición de libertad, pero de alguna forma está atravesada como por todas estas condiciones, estos tiempos, ritmos, dinámicas vinculados a la cárcel que me resultaba como una forma de leer ese alcance que tiene la institución penitenciaria a partir de un escenario que no necesariamente asociamos con la institución penitenciaria, que es el trabajo que hacen las familias cotidianamente para sostener la vida dentro y fuera de prisión. Entonces, ese es un poco por ahí por donde voy planteando la investigación doctoral, que no es más que el conjunto, digamos, de estas experiencias anteriores desde la Universidad de Costa Rica y luego en Ecuador, de la cual nació un poco también a partir del trabajo con María José y con el TCU y investigaciones que hemos hecho en el CIEP. Muchas gracias, Vanessa. No, que escuchándolas veo muchísimas coincidencias. Este, y pensaba, ¿verdad? Que
que es gracias, me parece a mí, por lo que ustedes están diciendo, de sus disciplinas, ¿verdad? Vanessa, ciencias políticas, Jamie, ¿verdad? Historia, que ese paso de pronto que tenemos como estudiantes y después como profesoras, y estos vacíos que encontramos en las inserciones que hacemos con nuestros estudiantes o nuestras investigaciones, es lo que se vuelve como caldo de cultivo a lo que, ¿verdad? Después estamos investigando. Y me pareció como muy valioso esto que planteaba Jamie con relación a la perspectiva histórica, porque ahora me gustaría que conversáramos sobre esas áreas de oportunidad, ¿verdad? Para la innovación a raíz de nuestros recorridos, ustedes como becaria, yo como ex becaria, y a mí me surgen como otras preguntas que ustedes podrían responder o no, pero bueno, cuando pienso en estas áreas de innovación, pienso, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena estudiar estos temas? Y en qué se aporta, porque creo que no necesariamente cuando se habla de temas carcelarios, o en caso de las tres, creo que hay una coincidencia también con el tema de las juventudes, y hay una demonización de las juventudes, ¿verdad? Y tratamos como de mostrar otras caras, tratar de leer en contexto de manera situada lo que pasa, o cómo se entiende la comisión de delito. Estos procesos permiten sensibilizar, ¿verdad? Y entender que estamos como estamos en nuestro país, por situaciones que han venido como aconteciendo, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Y a mí, ¿verdad? Me parece como valioso, y por eso estaba haciendo alusión al- a lo que mencionaba Jamie con la perspectiva histórica, porque en algún momento cuando yo estoy estudiando en Barcelona, una tiene temas de investigación o ideas, ¿verdad? Como una lluvia de ideas. Y una de esas ideas que tuve no fructificó porque creo que no era ese momento para hacerlo, pero cuando regreso, entonces como tomo fuerza con esta idea y para mí está muy conectado como con mi paso por el máster y hago un análisis, ¿verdad? Con relación a las transformaciones que ha sufrido, ¿verdad? Que ha acontecido en el sistema penitenciario y cómo eso ha impactado el trabajo que hace el personal de psicología en estos espacios. Y eso fue un tema que yo pensé en algún momento hacer como tema de investigación, ¿verdad? En el marco de la maestría. Y para mí esto es como un campo, ¿verdad?, de innovación, precisamente, como decía Jamie, que se pone a buscar información y de pronto no hay, ¿verdad? Entonces hay un trabajo muy importante de una alta incidencia en el acompañamiento de las personas jóvenes privadas de libertad de parte del personal de psicología, porque además esa es mi disciplina base, y cuando empiezo a hacer esa indagación de los antecedentes me doy cuenta que no hay nada escrito con relación a este tema. Y entonces en pandemia, además con todas las dificultades, ¿verdad? Logísticos de hacer una investigación en pandemia, porque además hice un esfuerzo a la hora de plantear la propuesta, pero también de sostenerla, de que era fundamental hablar con las personas jóvenes y conocer sobre esas valoraciones que tienen del servicio de psicología. Y, ¿verdad? Una de las cosas que identifico es que el paso, porque además eso es lo interesante de las investigaciones, en un momento inicial yo planteo poner la mirada en el año 96, ¿verdad? Cuando surge la Ley de Justicia Penal Juvenil, y a partir de ahí hacer el estudio, y después me doy cuenta que tuve que irme hasta los años finales de los 70, ¿verdad? Para tratar de entender cómo estas transformaciones, y eso era algo que yo no tenía previsto, ¿verdad? Y creo que esa es la riqueza de la investigación como viva e histórica. Y puedo entender, no sé, Jamie, digamos, su experiencia, pero este momento en donde una está intentando buscar documentación y no encuentra, y esa posibilidad de ver, ¿verdad?, la urgencia o la pertinencia de solventar ese vacío. Entonces, encuentro que el paso de un modelo de Estado, ¿verdad?, de uno solidario a uno de corte neoliberal, impacta al sistema penitenciario general, ¿verdad?, de manera general, pero también a lo que en los años 80 se llamaba los programas de atención institucional. Entonces, hay un momento en donde volver la mirada al trabajo con las personas jóvenes resultaba prioritario y deja de serlo. Y eso impacta, ¿verdad? Totalmente a la atención que se le daba a las personas
a las personas jóvenes, y entonces empieza como a rastrear, ¿verdad? Este paso de una filosofía como más humanista al momento en que toma fuerza un discurso punitivo que, como bien lo decía Vanessa, entre el adentro y el afuera, ¿verdad? Hay transformaciones adentro, pero también hay un diálogo con el afuera, ¿verdad? Entonces empieza a pensar que a través de cárcel, a través de sentencias más altas, se va a lograr solventar algo que no se va a resolver de esa manera. Y este giro punitivo, ¿verdad? Que se empieza de pronto a rastrear, podría mencionar como desde el 94, pero bueno, desde también un poco más atrás, eh, deja como ver que si bien es cierto, hay un hito de la Ley de Justicia Penal Juvenil que se promulga en el 96, también esta ley, que tiene sus elementos garantistas, también tiene un corte punitivo, ¿verdad? Y es precisamente con la promulgación de la ley que se ve como una transformación en el rol de la psicología, en donde hay entre el derecho y la psicología una pugna por ver cuál es el criterio que debe predominar en la atención a la población penal juvenil. Y creo que este tema de investigación nace allá, ¿verdad? Lo desarrollo al regresar y digamos, la recepción que tienen los resultados para el sistema penitenciario, ¿verdad? Para el programa penal juvenil, para estudiantes de psicología, creo que es, ¿verdad? Como muy relevante. Yo quisiera saber, en el caso de ustedes, ¿verdad? Y en estos procesos de gestación de sus trabajos, ¿qué campos, ¿verdad? De innovación ustedes perciben? Podremos empezar con Vanessa. Sí. Em, bueno, estaba pensando a propósito de lo que estaba diciendo María José, que creo que una de las apuestas a la innovación, digamos, de esta propuesta que estoy desarrollando, creo que tiene que ver como hacia dónde ponemos el foco para leer un problema que es complejísimo, digamos, y que muchas veces desde el ámbito de formulación de política pública, incluso desde el ámbito académico, como lo comprendemos, hay como una inercia, ¿verdad? Como que la institución penitenciaria es tan grande y es tan potente como que hay como una inercia siempre a estudiarlo desde el adentro, ¿verdad? Desde lo que pasa en la ejecución de la pena, desde las personas que están privadas de libertad, incluso los trabajos de familias que yo he revisado, digamos, siempre están como en relación hacia lo que pasa adentro, ¿verdad? ¿Qué rol tienen las visitas para las economías carcelarias, etcétera? Y tratar de mover el foco hacia afuera, creo que da también, o eventualmente, pensaría yo, porque no he hecho la fase de campo, puede dar insumos como para pensar no solo cómo la cárcel afecta a las familias, sino también para pensar cómo se producen las condiciones de posibilidad de nuevas poblaciones, de nueva circulación de personas en la cárcel, ¿verdad? Y lo digo porque como que una de las aristas que yo quisiera mirar tiene que ver con cómo se organizan los cuidados y las economías domésticas a partir del encierro de un ser querido. Y muchas veces el encierro de ese ser querido es el encierro de una de las personas que proveía ingresos en una familia. Y bueno, ante esa ausencia de una reconfiguración de las economías en las familias, que muchas veces en un contexto donde el Estado se ha replegado de su función social, donde además el capital financiero se extiende, es decir, que cada vez más nos endeudamos para vivir, el hecho de tener que gestionar y de hacer esos malabarismos mientras se acompaña el encierro, puede eventualmente llevar a las familias a insertarse en economías flexibles, formales, no formales, legales y no ilegales, que las va a terminar vinculando una vez más a la prisión. Entonces, pienso como que la innovación en encuadrar la pregunta por la cárcel desde lo que pasa afuera en las casas nos ayuda un poco a entender cómo se producen las condiciones para que alguien también pueda eventualmente entrar a prisión y hacer ese vínculo que decía María José de cómo
la discusión sobre lo punitivo está súper arraigada a la discusión sobre lo económico, a la discusión sobre la política social de un Estado, ¿verdad? Como ese movimiento de nos hacemos como cada vez más punitivos y casualmente coincide en el momento en donde Costa Rica se va echando para atrás de su función social, va perdiendo estos indicadores que históricamente lo habían hecho excepcional en Centroamérica con respecto a bienestar. Entonces, como todo ese engranaje, creo que desde una escala tan chiquita como la casa se puede, se puede captar por lo menos en su especificidad. Me parecería que por ahí va. Gracias, Vanessa. Dave. Sí, bueno, yo considero que desde la perspectiva de la innovación, bueno, desde mi área trae a escena temas que no se han discutido todavía desde lo más, desde la historia, por supuesto, desde lo más básico, como puede ser la historia de la policía, de este tipo de instituciones administrativas, hasta lo que hablábamos hace un momento. Y yo creo que sin duda es clave la cuestión de la transformación, que por ejemplo nos trae preguntas también a escena que no se han planteado antes, como por ejemplo, ¿por qué estos cambios de los que planteaba María José en materia de justicia juvenil? Preguntas nuevas que, por ejemplo, pensando en perspectiva histórica, los tribunales de menores que funcionaron en muchos países de América Latina, ¿por qué no funcionaron en Costa Rica? Y esto tiene que ver con preguntas y discusiones en torno a la niñez y a la juventud, por ejemplo, que son cosas que no se han trabajado, no se han investigado todavía. Y pues por ahí hay muchas líneas que se pueden explotar todavía. La cuestión del castigo físico y la violencia dentro de las cárceles, desde la perspectiva histórica, tampoco ha sido trabajada. Las experiencias de vida desde las cárceles tampoco se han trabajado. Entonces, hay muchísimos temas, estoy hablando en perspectiva histórica, tanto desde el siglo XIX como el siglo XX y hasta hace unos años, 20 años atrás, que no se han analizado a partir de preguntas como estas que nos estamos haciendo ahorita, la cuestión de los derechos humanos, porque, y estas transformaciones que tuvo el Estado costarricense, por ejemplo, del castigo físico al trabajo, inicialmente el castigo físico del siglo XIX, después una visión más utilitarista del trabajo en las prisiones, y por qué después una perspectiva más humanista, pues tiene que ver directamente con lo que tenemos en la actualidad y que no nos hemos tal vez sentado a pensar un poco en eso y a preguntarnos por qué tenemos el sistema jurídico y penal que tenemos en la actualidad, por ejemplo. Sí, sí, escuchándolas estaba pensando, ¿verdad? En algo que estaba mencionando Vanessa, y es que solemos poner la mirada o en el adentro carcelario, ¿verdad? Particularmente esa ha sido como mi línea de investigación, porque de pronto este diálogo entre el adentro y el afuera pensamos que es muy complejo, ¿verdad? Y de pronto vos ya estás haciendo una propuesta de doctorado que aborda que de pronto este adentro afuera es menos rígido, ¿verdad? Es más móvil y podría permitir comprender, ¿verdad? Como el estallido de las violencias sociales, porque estamos en un contexto, ¿verdad? Muy particular. Eh, el impacto que tiene de pronto, escuchándolas también, que se menciona, ¿verdad? Las desigualdades, el apagón educativo, ¿verdad? Que se vio a raíz de la pandemia por COVID-19, la exclusión educativa. Y para mí, nosotras, ¿verdad? Como docentes y estudiantes también, en el caso de ustedes, desde la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que ustedes están en otros países, a mí me parece que tenemos, ¿verdad? Como un reto
que es tratar de mostrar como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Como decía al inicio, generalmente la manera en que se tratan estos temas tiende al amarillismo o a, digamos, a individualizar eh, y volver la mirada de manera concreta en las personas, obviando que hay un contexto social, que hay un contexto estructural que se vuelve caldo de cultivo para el surgimiento, por ejemplo, de lo que ha sido llamado comisión de delito, ¿verdad? De los delitos. Eh, y que creo que eso a veces lo que genera es una pacifica, digamos, a nivel social, no hay nada que preguntarse, se supone que la gente, entre comillas, mala es la que está en la cárcel, entonces no me tengo que preguntar nada, no me corresponde a mí, y de pronto cuando tenemos estas posibilidades de hacer investigación, en el caso de Jamie, ¿verdad? Desde perspectivas históricas o desde las ciencias políticas, desde la psicología, desde el trabajo, ahora estaba diciendo Vanessa, ¿verdad? Que coordinó por un periodo un trabajo comunal universitario, y tenemos la posibilidad de conocer las historias de vida, como que hay una discrepancia entre lo que dicen de pronto los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Y lo que nos encontramos, que son personas que no han tenido las mismas oportunidades. Y, y que su red de apoyo está debilitada y que si a eso se suma, ¿verdad? Que vienen de ciertos contextos como que es cartón lleno, ¿verdad? Lo cual es muy preocupante y creo que estas investigaciones que ustedes están haciendo podría permitir no solo comprender las situaciones, sino también aportar para transformar, ¿verdad? Como ciertas realidades. Me parece muy interesante como estas posibilidades de diálogo disciplinar. En el caso de Vanessa, ya mencionó que hemos trabajado juntos, pero yo no conocía a Jamie. Y me parece que en lo que venga, digamos, de las posibilidades de articular juntas, creo que veo muchísimas coincidencias. Yo quisiera saber, Jane y Vanessa, si ustedes quisieran ampliar, ¿verdad?, con relación a estos diálogos desde sus disciplinas, ¿verdad? Desde también las investigaciones que ustedes están haciendo, además están en otros países haciendo esas investigaciones, esos procesos de construcción de las propuestas. Quisiera saber si ustedes quisieran ampliar, ¿verdad? Como para ya ir cerrando este diálogo. No sé, Jamie, ¿vos? Pues yo más que ampliar, quisiera más bien hacer una invitación a, a retomar estos temas de los que, bueno, como bien decías, se ha trabajado con amarillismo y en algunos momentos con ciertos tabúes también, por ejemplo, sobre la población carcelaria. Este, hacer una invitación a mirar hacia atrás, pero para entender justamente nuestro presente, retomar temas que no se han abordado y también hacernos preguntas sobre por qué en la actualidad tenemos el sistema jurídico y penal que tenemos, por ejemplo. La historia, si bien se encarga de analizar problemas de otros tiempos, también creo que nos puede servir para echar mano de ideas y propuestas que se hicieron en su momento y que tal vez no prosperaron, pero que eran buenas ideas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la historia del control social de las infancias, la perspectiva que tenía Buenaventura Corrales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era en defensa de las infancias y las juventudes, en defensa de su criminalización justamente por parte de los medios eh, de opinión pública y pues que tenía muchas ideas y propuestas a las que nunca se les dio mucha importancia, lo mismo que Ramón Rojas Corrales, por ejemplo, que fueron abogados y, bueno, un abogado y criminalista que presentó muchas ideas desconocidas eh, en la actualidad y bueno, podemos aprender de esas propuestas, esas ideas, como decía, las propuestas que se hicieron sobre un sistema más humanitario, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esas defensas por los derechos humanos, por la mejora de las condiciones carcelarias que se hicieron en ese periodo y que
parece mentira, nadie pensaría que en ese momento se estaba priorizando al ser humano en sus condiciones de vida que se hicieron y que son del todo desconocidas, es pues justamente voltear una mirada hacia todo eso y hacernos más preguntas sobre, cuestionarnos la realidad, la actualidad que vivimos en Costa Rica, de dónde vienen y echarle un ojo a la historia también, que nos puede aportar muchísimas cosas. Gracias, Jamie. Vanessa. Sí, yo ahora que escuchaba a Jamie pensaba, obviamente, bueno, digo que es obvio porque creo que a partir de lo que cuenta, es como muy obvia la importancia de la mirada histórica para pensar estos temas, porque pienso que una de nuestras, no sé, como nuestro deber, nuestra responsabilidad en ciencias sociales de alguna forma es como contribuir a desmontar los sentidos comunes o un poco como ese lugar común sobre los temas que investigamos y sobre el lugar en que vivimos también, ¿verdad? Y como esto que decíamos, bueno, normalmente se tiende a estudiar este problema en esta posición y en este momento temporal y muchas veces, por ejemplo, no sé si a Jamie le pasa, pero cuando una sale del país, muchas veces se da cuenta que incluso el conocimiento que existe en otros países sobre nuestro país y sobre la región centroamericana es mínimo y a veces uno se pregunta como, bueno, ¿qué tiene Costa Rica para decirle a México, para decirle a Argentina con respecto a estos temas o qué podemos decir sobre cómo se ha producido, no sé, el sistema penitenciario que tenemos, siendo un país tan pequeñito frente a estos países que son como con estas historias más contundentes, ¿no? Como más grandes y tal. Y pienso que ese es un poco como el cruce que podemos hacer, ¿no? Como, bueno, siempre fuimos tan pacíficos como creemos o siempre fuimos tan punitivistas como creemos. Es como una pregunta que tal vez desde estas miradas se puede nutrir y pensaba yo también como con respecto a esta cuestión de la fuera también como para aportar esta pregunta y salir un poco de esta sorpresa que a veces nos genera el contexto en el que estamos ahorita, ¿no? Como cómo llegamos hasta acá si antes éramos esto y creo que de alguna forma las tres pensaría yo como que estamos aportando como evidencia empírica y científica, digamos, dentro de los marcos de las ciencias sociales, de un cómo llegamos hasta acá, como para salir un poco de la sorpresa y pensar más en clave, pienso yo, como estratégica desde la academia sobre cómo afrontar, pues, el momento tan complejo que vivimos, ¿no? No solo además como en perspectiva de Costa Rica, aunque sí desde ahí, o sea, desde pero en relación pues con lo que pasa en la región, con Centroamérica, con América Latina en general y el mundo. Sí, escuchándolas me pareció como muy valioso, ¿verdad? La palabra que usó Vanessa como de desmontar, ¿verdad? Desmontar lo dado por descontado. Y pensaba que en los cimientos de la Ley de Justicia Penal Juvenil ocupó un lugar muy importante el afuera, ¿verdad? Con todo el pánico moral, todo el temor que generaban los chapulines en los años 90, ¿verdad? Que era un grupo de jóvenes que, ¿verdad? Robaban. Y en algún momento en Costa Rica se hace una encuesta desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas de cuáles son de pronto los problemas que generan a la población más temor y en el número 3 aparece el tema de los chapulines y eso tiene un impacto en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Entonces, esto del afuera y el adentro, de ahí está, ¿verdad? Está y creo que es un reto tratar de hacer esas conexiones para poder entender, como dice Vanessa, y pensaba en que vos estás en Argentina. Hace unas semanas vi una noticia de una iniciativa de bajar la edad de punibilidad, ¿verdad? Eh, cuando nosotros no somos tan pura vida realmente con las personas jóvenes, de aquí a partir de los 12 años, si una persona comete un delito puede entrar a la cárcel, en otros países es a los 16, es a los 14, en Costa Rica es a los 12 años. Ojalá que las investigaciones que ustedes van a hacer y este diálogo permita mostrar la otra cara, ¿verdad?, de la moneda con relación a estos temas que están
que están en boga, ¿verdad? Solemos ver noticias en donde aparecen personas jóvenes implicadas en situaciones de violencia, y a veces es sorprendente los comentarios que hay en esas noticias o de pronto en otras personas, porque parece que hay un estigma, ¿verdad?, con relación a la población joven, como si no hubiera posibilidad de hacer otras lecturas para entender, como decía Vanessa, por qué estamos como estamos. Agradecerles a Jamie y a Vanessa, y ahora le cedería la palabra a Daniela. Ujú. Bueno, no, muchas gracias por acompañarnos, muy valiosos todos los comentarios que hicieron y enriquecedores. De parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, agradecemos a la máster María José Macis Méndez, así como a las personas becarias máster Jamie Trejo Salazar y máster Vanessa Beltrán Conejo, por sus aportes a la innovación, al quehacer académico, científico de la Universidad de Costa Rica, del país, de la región y del mundo. Les invitamos a observar la cápsula de Conozca mi tesis que se posteará en nuestras redes sociales el día de hoy. Muchas gracias y buenos días.